Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, a Software Sapiens. Hoy me gustaría hablar con vosotros sobre dos consejos para mejorar el rendimiento de vuestras aplicaciones. Sí, he dicho dos consejos, porque no sé por qué en Internet cuando te quieren decir alguna cosa, ¿no? En plan, pues darte consejos, tips, claves y tal, pues siempre utilizan un número impar. Supongo que tiene que ser algún rollo psicológico o algo así que yo no sé, que yo desconozco, así que yo voy a dar dos, ¿vale? Entonces, pero antes de pasar lo que sería a estos dos consejillos para mejorar lo que es el rendimiento de las aplicaciones, me gustaría pues explicaros una anécdota. A mí me gusta mucho cocinar. Bueno, en realidad me gusta mucho más comer, ¿no? Pero como a mi pareja no le gusta mucho la cocina, pues me toca preparar a mí la comida. Con lo cual, pues nada, cuando queremos seguir alguna receta o cocinar alguna cosa, pues me toca a mí. Hace poco pillamos un plan de vida saludable que tenía lo que era, pues, por un lado, tenía el recetario de lo que tenías que cocinar para comer y demás y llevar, pues eso, pues enseñarte a comer de forma saludable y también tiene un plan de entrenamiento. Y en las recetas, que no solo son específicas de este plan, sino que también suele pasar en recetas que encuentras por internet, en libros y demás, te suele poner un tiempo en el que te indica cuánto tardas en preparar esa receta. Y a mí siempre me había parecido un timo, ¿no? Cuando yo veía, por ejemplo, una receta que ponía, pues se tardan 20 minutos, yo tardaba mucho más, ¿vale? O sea, pues tranquilamente podía pasar 10 minutos más, 15 minutos más y decía, pues esto es una estafa. Y eso es lo que pensaba hasta que vi un día cómo preparar una receta mi pareja. Que pese a que no le gusta cocinar, pues oye, alguna vez se pone y la verdad que le quedan ricas, ¿no? Todo se ha dicho. Pues bien, yo como solía preparar una receta, pues yo me iba a la receta, que había veces que no me la leía primero, sino que me pasaba directamente a la lista de ingredientes y veía, pues yo qué sé, 90 gramos de harina de avena. Y yo cogía, me iba al armario, cogía la avena, luego pillaba un bol, decía 90, pues venga, la báscula, lo ponía a pesar y venga, siguiente, 90 gramos de azúcar de coco. Pues lo mismo, iba al armario, cogía el azúcar, ¿no? Me iba para el bol, lo volvía a poner allí, los gramos que te decía, y así con cada ingrediente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un día que yo vi cómo preparaba una receta mi pareja, pues yo vi que ella no. Ella, en lugar de ir ingrediente a ingrediente, como estaba haciendo yo, lo que hacía era, pues cogía, pues se leía primero toda la receta, como tiene que ser. Luego cogía la harina de avena, el azúcar de coco y el resto de ingredientes y los preparaba, los dejaba todos preparaditos. Luego los pesaba todos. Se los dejaba también allí listos y entonces luego a la hora de seguir la receta pues lo tenía mucho más fácil porque básicamente ya cogía los 90 gramos de avena, los 90 de azúcar de coco, etc, etc, etc. ¿Y qué pasa? Que cuando terminaba la receta yo miraba y decía, hostias, pues más o menos ha tardado el tiempo que pone la receta, ¿no? Y entonces dije, así que esta es la manera de preparar una receta. Y vosotros estaréis pensando, genial, eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver lo que es una receta con, con el código? Pues justamente lo que quería hablaros es de una cosa que me suelo encontrar muchísimo en el código de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Y no solo del que hacen juniors, sino también algún que otro senior que hace lo siguiente. Cuando se trata de trabajar con colecciones, que una colección no deja de ser un listado de datos, ¿de acuerdo? De alguna que ya puede ser una estructura o individuales, ¿no? Qué suele hacer la gente? La gente suele recorrer ese listado y entonces luego van haciendo operaciones individuales con los datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el otro día yo me encontré en el código de una aplicación que un compañero recorría un listado, cogía un identificador y luego por cada identificador hacía llamada a una API, ¿vale? Porque necesitaba obtener una serie de datos a partir de ese identificador.
Pero ¿qué pasa? Que se recorría todo el listado, es decir, ¿cómo se recorre un listado? Básicamente, pues tú coges, obtienes el dato, luego hacía la llamada a la API le devolvía lo que eran los datos, él cogía de eso que le había devuelto la API lo que necesitaba y luego pasaba al siguiente, y así por cada uno. Claro, esto, pues, funciona, sí, pero no es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, en ese listado, imaginamos un listado que tampoco sea muy grande, 100 resultados, pues si tú por cada resultado tienes que llamar a una API y el tiempo que tarda en llamar a la API, vamos a ponernos súper mega optimistas, y tarda solo un segundo. Pues si tú tienes un listado de 100 y cada vez que llamas a la API tardas un segundo, pues entendemos que ese proceso va a tardar unos 100 segundos en obtener esa información que necesita del API. En cambio, y aquí el consejo que viene, que es, en lugar de llamar uno a uno, llamar al API y obtener todo el listado de golpe. ¿Vale? Esto suele tener, pues, a lo mejor no tarda un segundo, tarda 5. Pero claro, si tú llamas una vez, solo una vez, y obtienes toda la información y luego ya la tratarás, ¿qué pasa? Que estamos 100 segundos que tardaban individualmente contra 5 segundos. Yo creo que merece la pena, ¿no? Entonces, esto es una recomendación que es muy importante cuando trabajamos con listados, es tratar de trabajar con con todo el volumen de datos posible haciendo llamadas API. Y esto funciona también cuando, por ejemplo, o sea, no solo con llamadas API, porque además la llamada a otra API generalmente no tarda solo un segundo, porque entre que coges el dato, te conectas a la otra API, esa API hace lo que toca, que es obtener también, pues, el dato, te lo devuelve. El tiempo de descarga, que si lo tienes que sumar, pues generalmente tarda más de un segundo. Pero bueno, a efectos del ejemplo, para que se ilustrara bien lo que yo quería contar y mi cerebro fuera capaz de manejar estos números sin freírse, pues lo he puesto así. Pero generalmente tarda más de un segundo. Pues lo que decía, no sucede solo con APIs, sino que también sucede cuando estamos consultando base de datos. Si, por ejemplo, él en lugar de llamar a otra API consultara base de datos, pues también muchas veces lo que se hace el mismo procedimiento, es lo que en lugar de llamar a la API llamas a base de datos. Y lo hacen individualmente, con lo cual tú estás recorriendo ese listado, haces una consulta a base de datos, la base de datos te devuelve lo que necesitas, coges de ahí lo que quieres y luego procesas. Siguiente resultado y así. Esto también es muy ineficiente porque estamos haciendo 100 consultas contra la base de datos, cuando podríamos coger y hacer una única consulta para traerte todo el listado y luego hacer lo que sea con él. Claro, volvemos a lo mismo. Es muy ineficiente, ¿de acuerdo? Es tan ineficiente como yo haciendo una receta, cogiendo ingrediente a ingrediente. Y aquí, pues, suceden dos cosas. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la API, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esta aplicación, por ejemplo, corría en Amazon Web Services, es decir, era una aplicación que estaba en la nube, con lo cual eran 100 peticiones que hacías a otra API. Claro, una de las desventajas que tendría esto también, que es, aparte de la lentitud y una mala performance, es que Amazon te cobra por cada petición que haces, con lo cual encima te sale más caro, porque te cobra lo mismo si haces una petición, ¿de acuerdo? O sea, lo que quiero decir es que te cobra el mismo dinero por una petición que se traiga pocos datos que por una petición que se traiga muchos datos, ¿de acuerdo? O sea, no te cobra más dinero porque estás consumiendo, o sea, porque la cantidad de datos que te vienen es más grande, pero sí que te cobra más dinero por más peticiones que haces, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues algo que tener en cuenta, ¿no? A la hora de tanto, o sea, tienes mejor rendimiento y menor coste. Y con base de datos, ¿qué es lo que nos suele pasar? Que cuando tú coges y haces una sola consulta para traerte el dato y haces estas 100 consultas, aparte de que es terriblemente ineficiente, ¿de acuerdo? Lo que también tienes que es que el proceso, porque es más lento, aparte, no solo ya porque vas haciendo uno a uno, sino porque la aplicación tiene que coger, abrir conexión, extraer los resultados, devolverlos, cerrar la conexión y así. Entonces, otro problema que te puedes encontrar con las aplicaciones es el número de conexiones que estás gastando,
¿de acuerdo? Generalmente cuando tú haces una aplicación tienes que determinar el número de conexiones valga la redundancia, que se conectan a base de datos. Claro, si tú estás haciendo peticiones individuales a la base de datos, lo que estás haciendo es ocupar, tener secuestrada una conexión. Y si esta tarda tiempo de más, lo que va a hacer la aplicación es abrir una segunda conexión, con lo cual ya estarías además gastando conexiones. Y harías que otras peticiones que entran a esa aplicación tendrían que esperar a que se liberara alguna conexión, porque al final tienes un número máximo. Por ejemplo, la aplicación esta que yo digo, que utilizan la librería de Hikari, que es una librería que se suele utilizar para aplicaciones Spring con Java que se comunican con MySQL, ¿de acuerdo? Por defecto se suelen configurar 10 conexiones. Claro, si tú tienes un proceso que no es eficiente, puedes estar que con una sola petición de entrada que está trabajando con un volumen de datos así grande, pues a lo mejor estás ocupando más de una conexión. Pues eso haría que otras peticiones que llegaran pues se vieran perjudicadas porque al tener que esperar las dejaría ahí como congeladas a la espera de que se liberara una conexión para conectarse. Con lo cual volvemos a lo mismo, o sea, es muy ineficiente, ¿de acuerdo? Y esto que digo además enlaza con el siguiente consejo para mejorar lo que es la performance de vuestro código, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente tip, ¿de acuerdo? Sería lo que se le conoce como utilizar diccionarios, ¿de acuerdo? A lo mejor los más jovencitos no sabéis lo que es un diccionario o sabéis lo que es, pero no lo habéis utilizado, porque ahora es mucho más fácil buscar en una aplicación, pues Google, si aún eres más moderno, en ChatGPT y demás. Pero bueno, yo creo que algún diccionario habréis visto o sabréis cómo funciona. Y si no, os lo explico yo, que el funcionamiento de un diccionario es súper sencillo. Básicamente tú tienes un listado de palabras, ¿no? Y sus significados, lo que se llaman acepciones. Entonces, tú cuando quieres encontrar el significado de una palabra, pues básicamente buscas la palabra y luego ahí tienes todos los significados posibles. Y pues miras el que necesitas y ya está. Vale, hasta aquí fácil, ¿no? En cambio, ¿cómo sería si el diccionario, en lugar de tener una palabra y luego una serie de significados, estuvieran todos los significados allí juntos y dentro de toda esa parrafada estuviera la palabra que tú estás buscando, ¿vale? Porque muchas veces esto es lo que le pasa con una colección, que tú tienes lo que sería imaginar que tenemos un listado de personas, ¿no? Y tú tienes allí lo que es todo el objeto con los datos de cada persona, ¿no? Nombre, apellido, DNI, dirección, bla, 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 y todo esto. Y tú quieres buscar, pues, las personas de una determinada ciudad, ¿no? O mejor dicho, tú quieres buscar un DNI en concreto, ¿vale? Entonces, claro, si el DNI es uno de los datos que está dentro de la parrafada, sería muy difícil de encontrar, ¿no? Pues en el diccionario, o sea, lo que me vengo a referir es que en el diccionario es eso, es si tú tienes, pues yo qué sé, la palabra ojete y, tienes el significado de la palabra, que por ejemplo, pues un ojete veo aquí que pone agujero redondo u oval con que se adornan algunos bordados, ¿vale? Y luego fuera ojete una de las palabras. Otra, persona tonta, ojete, ¿no? Y así. En cambio tú en el diccionario lo encuentras fácil, ¿por qué? Porque tú buscas ojete y luego te pone lo que serían los significados. Vale, entonces, esto que tú dices, vale, pues si es de perogrullo, un diccionario es así porque así se encuentra más fácil, jajaja. Pero es que en el código la gente no suele trabajar así con los listados, ¿vale? ¿Cómo suele trabajar? ¿O cómo me suelo encontrar yo que trabaja la gente? Pues coge y empieza a recorrer el listado. Lo que decíamos antes de las personas, ¿de acuerdo? Pues empezaría a ver, quiero buscar la que tenga el DNI, yo qué sé, 46 millones, bla, 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 no sé qué J. Vale. Y entonces empiezan a recorrer todo el listado y empiezan a igualar, ¿no? Pues cuando esto sea igual a tal, me devuelve ese resultado. Dices, vale, genial. Pues si además
Y además suele pasar que suelen recorrer varios listados. O sea, tienes un listado de DNIs, otro listado de personas, y entonces van recorriendo el de DNIs y luego se van recorriendo todo el listado de personas hasta que coincide el DNI del primer listado con el del segundo. Y entonces dices, oye, ¿y si ¿y por qué no coges y te haces un diccionario? Es decir, te coges el, el listado de DNIs, ese ya lo tienes, ¿vale? Pues tú coges el de personas y te lo recorres una vez, no 100.000, ¿vale? Y te pones como clave el DNI y luego todos los datos de la persona. Entonces, cuando tú te pongas a recorrer el primer listado de DNIs, lo único que tienes que hacer es obtener del diccionario que te has creado de datos, de acuerdo con la llave, que es el DNI. Y eso lo encuentras súper rápido. O sea, la eficiencia de eso es brutal. ¿Por qué? Porque te has recorrido solo una vez el listado para generarte el diccionario y no te has recorrido el listado todas las veces, ¿vale? O sea, todo el listado, los dos listados varias veces. ¿Esto se entiende? No sé si me consigo explicar. Espero que sí. Entonces, esto que es muy eficiente, si lo combinas con el ejemplo anterior, pues aumentas un montón lo que sería el rendimiento de tu código. Porque si volvemos al ejemplo de antes, tú te has hecho, o sea, has obtenido un listado, bien de base de datos, bien de otra API, y luego coges y te haces un diccionario, lo que tengas que hacer luego a partir de ese listado, junto con el diccionario, pues se suma el rendimiento o mejor dicho, no es que se sume, pero o sea, estás haciendo que todo ese proceso que tú querías hacer, pues en este caso estaban obteniendo datos de proveedores de una API y luego los insertaban en base de datos. Bien, aquí para hacer o sea, lo más eficiente, no diré súper eficiente, pero lo más eficiente, lo que sería ese proceso, que sería, yo cojo, llamo a la API, obtengo el listado de proveedores, ¿de acuerdo? Luego me hago un diccionario del identificador de proveedor con los datos del proveedor, y como yo me estoy recorriendo ese listado que yo sí que tenía solo de códigos, con el diccionario, pues yo cojo, obtengo los datos del proveedor, escojo lo que necesito y lo guardo en base de datos. Pero no lo guardo inmediatamente, sino que me lo guardo en otra colección, todos los objetos de proveedor que necesito, y cuando acabe el for, fuera, cogeré esa colección con los datos actualizados y lo guardaré. Un solo guardado, un solo update en este caso, si eran... Bueno, de esto ya se encarga el framework, que ya hablaremos otro día, de cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que hace solo un guardado que toca, digamos, hace solo una petición a base de datos para que se encargue de guardar los datos. Que luego internamente... Perdón. Luego internamente no quiere decir que guardes solo una línea, pero es mucho más eficiente que no ir guardando proveedor a proveedor a proveedor dentro del for, ¿vale? Como ya he dicho. Y creo que nada más por hoy. Ya para despedir el podcast, el episodio de hoy, me gustaría antes de nada daros las gracias por dedicar un ratito de vuestro tiempo a escucharme. De verdad, me hace mucha ilusión cada vez que veo que alguien ha escuchado un episodio o ha visto el vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias de verdad por el apoyo. Y nada, si os ha parecido interesante lo que he explicado, pues compartirlo con alguna persona a la que penséis que le puede interesar, ¿de acuerdo? Y suscribíos si no lo habéis hecho ya, ponerme estrellas o lo que sea en la plataforma que estés escuchando, porque en Apple Podcast no sé si hay estrellas, en Spotify sé que sí. Y si estáis viendo esto en YouTube, pues un me gusta, suscribíos y no dudéis de ponerme cualquier comentario que en la cajita de comentarios, valga la redundancia, porque cualquier feedback siempre es bien recibido para mejorar, ¿de acuerdo? Y estaría encantado de que me dedicaras algunas líneas para decirme que podría mejorar. También, si hay algún tema que os interesa que hable, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejáis escrito, los leeré todos
Y nada más por hoy. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo episodio. Adiós.